Plataforma educativa Vanguard Room. Curso de geometría. Congruencia de triángulos. En este video tutorial manejaremos el tema de la congruencia de triángulos, el cual nos permite encontrar los valores de algunos lados o ángulos, conociendo como principio fundamental la congruencia. Entendamos que la congruencia en geometría significa igual medida. Para poder aplicar la congruencia de triángulos, debemos de verificar que en ambos triángulos existan como mínimo 3 elementos en común. Si logramos verificar que existen esos 3 elementos en común, entonces los otros elementos faltantes se podrán determinar por simple intuición. Comenzamos con este video. Congruencia de triángulos. Existen 3 casos de congruencia. Algunos establecen un cuarto caso o un quinto caso, pero lo fundamental son estos 3 casos. La letra L significa lado, la letra A significa ángulo. Quiere decir de que si dos triángulos tienen en común 3 lados, entonces son congruentes. Si tienen en común 2 ángulos y un lado, podemos hablar de congruencia. Si tienen 2 lados y un ángulo, entonces definitivamente son congruentes. Y vamos a plasmar esto con algunos conceptos adicionales. Por ejemplo, recuerda, L significa lado, A significa ángulo. Por ejemplo, vemos acá un caso número 1. Tenemos el triángulo ABC y el triángulo PQR. Como puedes observar, estamos verificando 3 elementos en común. Por ejemplo, el lado AB es congruente con el lado PQ, el lado AC es congruente con el lado PR y el ángulo A es congruente con el ángulo P. Entonces, de esta manera estamos verificando que hay 3 elementos comunes en ambos triángulos. Por lo tanto, podríamos decir que son congruentes. Esto me lleva a concluir lo siguiente. Por ejemplo, si AB es igual a PQ y AC es igual a PR, además poseen un mismo ángulo conformado por estos lados, entonces podemos decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Observa el símbolo de la congruencia, que son esa línea igual con una curva encima de ellas. Ajá, pensemos en esto. Veamos este ejemplo. Acá nos dicen que los triángulos son congruentes. Entonces, si son congruentes, quiere decir que los lados que forman el ángulo de 28 grados, pues también son congruentes. Ah, muy bien. Esto significa que estos dos lados tienen que tener igual medida. Por lo tanto, el valor de B va a ser igual a 6. ¿Cómo puedo llegar a esta conclusión? Gracias al término que nos dicen congruentes. Caso número 2. Tenemos nuevamente 2 triángulos, pero en este caso tenemos 2 ángulos y un lado congruente. Como puedes observar, son 3 elementos en común. Entonces, significa que los otros lados o los otros ángulos tendrán la misma medida. Pero vayamos al concepto. Por ejemplo, el ángulo A es equivalente al ángulo P, el ángulo C es equivalente al ángulo R. Y además AC es equivalente a PR. Ok, tengo 3 elementos en común, por lo tanto podré decir que el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR. Veamos un ejemplo de aplicación. Así es, acá tenemos 2 triángulos, ABC congruente con PQR. Ah, perfecto. Mira, tenemos en el triángulo ABC tenemos un ángulo de 60 grados y en el triángulo PQR también tenemos un ángulo de 60. De igual manera tenemos un ángulo de 45 grados en ABC y en PQR también tenemos un ángulo de 45. Además, el lado que conforman estos ángulos también tiene igual medida y eso es debido a ese punto que nos marca esa igualdad. Por lo tanto, me piden calcular el ángulo B. Ah, perfecto. Observemos una cosa. Quiere decir que B tiene que ser igual a 6. Así es. La simplicidad de este caso o de este tema de la congruencia nos permite obtener estos valores así de una manera muy sencilla. Veamos el caso número 3. En este caso número 3 es más de utilidad. Observen. Tenemos 2 triángulos y estos triángulos tienen sus 3 lados iguales. O sea, el triángulo ABC es congruente con el triángulo PQR porque tienen los 3 elementos en común.
Por lo tanto, los ángulos que forman estos lados también tendrán el mismo valor. Esa es la conclusión a la cual llegamos. Por ejemplo, decimos, si AB es igual a PQ, AC es igual a PR y BC es igual a QR, entonces podemos concluir diciendo que los triángulos son congruentes. Vamos a observar para qué nos puede servir. Veamos este ejemplo. Ok, tenemos aquí un triángulo ABC y un triángulo PQR. Como puedes observar, los lados de los triángulos tienen unas marcas en ambos triángulos, lo cual me indica que esos lados tienen el mismo valor numérico o digamos, la misma magnitud en este caso. Bien, por lo tanto, puedo hablar de congruencia. Entonces, si puedo hablar de congruencia, podría decir lo siguiente. Observa, A equivale a 4. Perfecto, ya tengo el valor de A, me faltaría el valor de B. Por lo tanto, 2B es igual a 6. Ah, pero mucho cuidado, me están diciendo que 2B es igual a 6. Pero una sola B tendría que ser igual a 3. Entonces podré establecer la siguiente relación. A más B sería igual a 4 más 3. Así es, el valor de A es 4 y el valor de B es 3. Finalmente sumamos el A más B y obtenemos el valor de 7. Entonces, como puedes observar, estos tres casos de congruencia nos permiten brindar solución a muchas situaciones que se nos presentan donde debo de determinar el valor de algunos lados o el valor de algunos ángulos y que posiblemente con el conocimiento que teníamos hasta ese momento no lo podríamos determinar. Pero gracias a este tema de la congruencia establecido hace muchos años, podemos encontrar estos valores. Veamos aquí algunos ejemplos de aplicación. Ejercicio de aplicación. Ok, así es, tenemos aquí dos triángulos. ¿Qué podemos observar en ellos? Puedo observar que los lados de los triángulos tienen el mismo valor, 5, 6 y 7. Por lo tanto, puedo decir de que un triángulo es equivalente o congruente al otro. Entonces vamos a establecer un valor para x. Por ejemplo, puedo decir de que x es igual a beta o a teta. Ah, observa bien. X está formado por los lados 6 y 7 en el triángulo de la derecha. En el triángulo de la izquierda, entre 6 y 7 está el ángulo teta, lo cual indica que x equivale a teta. Esa sería mi respuesta. Veamos cómo se resuelve. Lado, lado, lado. Ok, caso número 3. Por lo tanto, sabemos del primer triángulo que alfa más beta más teta igual a 180 grados. Podríamos despejar el valor de teta, pero no te olvides, x tiene que ser igual a teta. Claro, es el ángulo formado por los lados 6 y 7. Ahora, podríamos colocar el ángulo teta en función de alfa y beta y tendría esta expresión. Por lo tanto, el valor de x podría ser expresado también de esta forma. 180 grados menos la suma de alfa más beta. Eso es, coloca x en función de los ángulos alfa y beta. Es solamente una expresión algebraica, pero cualquiera de los valores mencionados aquí tiene validez. Veamos el ejercicio número 2. Como puedes observar, el ejercicio número 2 tiene tres lados congruentes, tanto en el primer triángulo como en el segundo. Y además, observa, los triángulos han cambiado de posición, han rotado, se han movido, pero eso no implica de que no sean congruentes. Ok, ¿esto qué significa? Que estamos aplicando el caso número 3, lado, lado, lado. Bueno, la numeración de los casos pasa a un segundo plano. La cosa es recordar qué casos son los que se están estableciendo. Observemos. Ajá, el que se opone a 37 grados es x. Ah, por supuesto, entre 40 y 39 está x. Y en el primer triángulo, entre 39 y 40 está 37 grados. Correcto. El valor de x es 37 grados. Mira, qué sencillo. No necesitaba hacer ningún cálculo adicional, solo es observar la figura, encontrar elementos congruentes y por consiguiente, por intuición, podemos ir obteniendo los otros valores. Sumamente sencillo. Veamos el ejercicio número 3. En este caso no tenemos los triángulos por separado, sino los tenemos unidos. Ah, pero observa aquí una cosa. Esa marca que hemos hecho en el ejercicio número 3 significa que ese lado pertenece tanto a un triángulo como al otro. Entonces estoy en el caso lado, lado, lado nuevamente. Ah, muy bien. Estamos en el caso lado, lado, lado. Me piden determinar x, pero según observo la figura, el ángulo x es el que se opone al lado que tiene esta marca de zigzag. Ok, el que se opone a la marca de zigzag equivale a 50 grados. Entonces el que se opone a la marca de zigzag en el otro triángulo equivale a x. Por lo tanto, concluyo y digo que x equivale a 50 grados.
Así es, sumamente sencillo. Veamos el ejercicio número 4. Ok. Otra vez, nuevamente tengo un lado, ¿no? Nuevamente tengo un lado que es común a ambos triángulos. Entonces estoy en el caso lado, lado, lado. Ah, muy bien. Quiere decir de que el ángulo que se opone al lado de zigzag equivale a 130 grados. Por lo tanto, este otro ángulo por la congruencia también equivale a 130 grados. Además, podemos decir que toda la rotación, todo el giro total sería 360 grados. Por lo tanto, tendría que decir 130 más 130 más x igual a 360 grados. De esta manera se estaría formulando una ecuación lineal de primer grado con una sola variable que es x. Y ese tema es algebraico y lo podemos desarrollar. Pero ya hemos determinado la congruencia. Continuemos. X igual a 100 grados. ¿Cómo es que obtuve X igual a 100 grados? Muy sencillo. Suma 130 más 130, eso te daría 260 grados. Para completar toda la vuelta te faltarían 100 grados para que se completen los 360 grados. Como puedes observar, estos conceptos son muy básicos y la mayoría de los estudiantes de este nivel ya lo pueden entender. Ejercicio número 5. Nos solicitan determinar el valor de X más Y. Entonces lo que estamos observando en ambos triángulos es que tienen los mismos lados. Por lo tanto, el triángulo de la izquierda es congruente con el triángulo de la derecha. Lo cual me ayuda a verificar también los ángulos. Por ejemplo, podría decir lo siguiente. Así es, lado, lado, lado. Decimos, el que se opone al lado B es un ángulo de X más 20 grados. Por lo tanto, el que se opone a B aquí es de 70 grados. Ah, ok. El que se opone a A equivale a 30 grados. Quiere decir que el que se opone a equivale a Y más 10. Ojo, podemos determinar este tipo de comparaciones siempre y cuando hayamos verificado con anticipación que los triángulos son congruentes. Esto me va a permitir establecer un sistema de ecuaciones. Por ejemplo, puedo decir x más 20 es igual a 70 grados y decimos que y más 10 es igual a 30 grados. Perfecto, a nosotros nos piden determinar x más y y podemos pensar de esta manera. Hago una línea de separación y sumo verticalmente. Ah, ok, x más y es igual a 30 grados y es igual a 100 grados. Ah, perfecto. Álgebra básica, x más y sería equivalente a 70 grados. Veamos el ejercicio número 6. Así es, el ejercicio número 6 ya no es el caso número 3. El ejercicio número 6 es el caso número 2. Ángulo, lado, ángulo. Observa, en ambos triángulos tenemos alfa, beta y también tenemos un punto en uno de los lados que me está generando que existen tres elementos en común en ambos triángulos. Esto me va a permitir identificar lo siguiente. Así es, ángulo, lado, ángulo. Caso número 2. Por lo tanto, el que se opone a beta tiene que equivaler a 16. Y en el primer triángulo, el que se opone a beta es 4x. De esta manera podríamos decir 4x es igual a 16. ¿Cómo llegó a esta conclusión? Habiendo verificado previamente que los triángulos son congruentes. Bien, por una álgebra básica o por intuición decimos, buscamos un número que multiplicado por 4 me dé 16. Por lo tanto, el valor de x será 4. Claro, el desarrollo del ejercicio es muy sencillo si es que nosotros tenemos el concepto fundamental de la congruencia. Observemos el ejercicio número 7. Otra vez tenemos ángulo, lado, ángulo. Observa, 45 grados, lado 6, 30 grados. 45 grados, lado 6, 30 grados. Existe congruencia. Por lo tanto, podríamos llegar a esta conclusión. Eso es, ángulo, lado, ángulo. Caso número 2. Así es, el que se opone a 45 grados en el primer triángulo toma el valor de 24. Por lo tanto, en el segundo triángulo también tiene que valer 34. Eso significa que el que se opone a 45 grados sería 24, pero está representado por 6x. Esto me lleva a la conclusión que 6x es igual a 24. Por lo tanto, el valor de x también será 4. Veamos el ejercicio 8. Nuevamente tenemos dos triángulos que están unidos por un mismo lado.
Eso es, ángulo, lado, ángulo. El que se opone a 30 equivale a 6. El que se opone a 30 equivale a 6. El que se opone a 45 equivale a 4. El que se opone a 45 equivale a 4. Ah, mira, ya tengo los lados de esta figura. Por lo tanto, me piden calcular el perímetro. Y el perímetro no es otra cosa que la suma de los lados. Así es, el perímetro será equivalente a 20 unidades. Como puedes observar, este concepto de la congruencia es muy sencillo y como principio fundamental es que para que exista congruencia tienen que existir tres elementos en común. Aquí tenemos un grupo de 4 ejercicios donde podemos aplicar. Cabe mencionar que en cada grupo de ejercicios sería interesante que el estudiante pueda colocar cuál de los tres casos es el que él está observando. Esto tiene como objetivo que el estudiante logre determinar qué cosa encuentra en común y cómo podría generar una relación. Así es, ángulo, lado, ángulo. El que se opone a beta, 2x más 3. El que se opone a beta, 17. Ok, entonces formulo mi ecuación y digo 2x más 3 igual a 17. Esto significa que 2x tiene que ser igual a 14. Por lo tanto, el valor de x va a ser igual a 7. Pero a nosotros nos solicitan 3x, por lo tanto la respuesta tendría que ser 21. Acá tenemos un grupo de ejercicios y tenemos el grupo de reforzar lo aprendido, donde vamos a establecer otro grupo de ejercicios para fortalecer el concepto. No te olvides que en cada ejercicio debes de colocar qué caso es el que estás empleando. Este material está en nuestra plataforma virtual Vanguard Room, el cual tú lo puedes descargar en formato PDF. Se sugiere formar un cuaderno de ejercicios, ¿no? Imprimiendo y formar un cuaderno de ejercicios para evitar estar copiando nuevamente el mismo material. Podrían imprimir 2 hojas o 2 diapositivas por hoja, sería un poco más cómodo. Ok, te dejo este material a tu disposición para que puedas trabajarlo. Anda avanzando porque esto es lo que se va a utilizar posteriormente en algunas evaluaciones o en algunos trabajos previos. Eso sería todo en este video tutorial. Nos vemos hasta la siguiente sesión.